Espero que se encuentren bien. Me alegro saludarlas nuevamente y a las que se añaden. Me toca hoy la dirección de la reunión y pues le pido al Señor que me ayude. Así que si alguien puede orar, pues en confianza me deja saber, levanta su manito. Si no, pues yo comienzo a orar. Muy bien. Bueno. Señor, muchas gracias, Padre. Muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque cada día, Señor, podemos ver tu mano, podemos ver tu bondad, Señor, para con nuestras vidas, Señor. Aún en medio de nuestras dificultades y los retos que tenemos día a día. Yo te pido por esta reunión, por todas las hermanas que están en proceso de conectarse, Señor, y por aquellas que ya están, Señor. Yo te pido que tú puedas renovar su fuerza, Señor, que tú puedas darle paz a la que lo necesite, que tú le puedas prosperar también aquello que le haga falta, Señor. Te pido también que le puedas dar la seguridad, Señor, que solamente tenemos en ti, en este proceso de criar a nuestros hijos, que en ocasiones puede ser claramente agotador, puede ser un reto grande, Señor, pero sabemos que en la medida que estemos enfocadas en tu palabra, Señor, y podamos estar refugiados en ella, nosotros lo podríamos lograr, Señor, porque te tenemos a ti, Padre. Y te pido por todo este tema de qué estamos aprendiendo en esta metodología. Permite que el tema de hoy pueda darnos más claridad, Señor, más entendimiento, Señor. Lo ponemos en tus manos y te damos gracias una vez más, Señor. Amén. Bueno, pues aquí voy a compartir unos puntitos para refrescar, ¿verdad? Lo que habíamos discutido la semana pasada. Pues vimos varios puntitos, ¿verdad? Vimos la importancia de alguna manera de los padres, ¿verdad? De que asumiéramos la responsabilidad de la educación de nuestros hijos, ¿verdad? Inclusive hablamos un poquito sobre lo que era el proceso de conocer la elección de las asignaturas, y aun cuando el padre no era el principal responsable de dar la enseñanza. Vimos unos ejemplos de cuando, ¿verdad? Existe esta institutriz o este maestro. Pero recalcaba que el padre debía pensar respecto a ese tema. ¿Okay? Recalcaba de que el padre debería contar con opiniones propias y formales con relación a los temas de las asignaturas, con relación, ¿verdad?, a sus hijos. También vimos cómo el padre, ¿verdad?, debía ser esa persona principal a cargo de conocer eso, y eso podía impedir que la persona que estuviese a cargo, ¿verdad?, o que estuviese enseñando a sus hijos, pudiera impedir que cayera en rutinas de la profesión, como por ejemplo darle un gran peso a la materia, en vez de alguna manera ver cómo eso influye al niño. Y por eso también pues habíamos hablado sobre la importancia de lo que era conocer la naturaleza del niño, ¿verdad? Conocer también el arte de enseñar. Y que de alguna manera cuando conocemos eso y conocemos bien al niño, cuando aprendemos, ¿verdad? Seguimos aprendiendo sobre eso inclusive puede disminuir el trabajo. Y puede ser que de momento nos demos cuenta, wow, he perdido como tal mucho tiempo, cuando uno se mete de lleno a evaluar y estudiar bien cómo es este proceso de educar. Inclusive nos exhortó de que debíamos hacernos 3 preguntas vitales. Una era: ¿por qué deben aprender los niños? ¿Qué deberían aprender? ¿Y cómo deberían aprenderlo? Una nota aquí que apunté sobre esa partecita dice: si la madre, ¿verdad?, pudiéramos tomarnos la molestia de encontrar una respuesta definitiva y reflexiva a cada una de estas en condición de dirigir los estudios, nos daremos cuenta que en muchas ocasiones gran parte del tiempo y trabajo, ¿verdad?, que normalmente se dedica a los niños, a veces pues es tiempo perdido. Así que esas son 3 preguntas vitales que debemos estar bien al pendiente. También, déjame ver, tengo aquí por aquí anotado. Hubo una parte que decía que una determinada capacidad mental se hacía efectiva gracias al esfuerzo intelectual ejercido sobre ella. Y pues habíamos hablado que era importante que el desarrollo de la mente se diera mediante el alimento que le convenía. Y cuando hablábamos del alimento que le convenía, estábamos hablando de ese estímulo necesario que necesita la mente para que pudiera asociarlo con una experiencia vivencial, y ahí pudiera suceder un método de aprendizaje, o sea, pudiera suceder el aprendizaje como tal.
Así que esos son algunos de los apuntes, ¿verdad? Que más o menos pues tenía, que habíamos hablado la semana pasada. No sé si alguien quiere aportar algo más. Si no, pudiéramos pues dar comienzo con la lectura. Me dejan saber. Bueno, de ser así, alguien que desee leer, vamos a comenzar con Los niños aprenden para obtener ideas. Okay, bueno, yo comienzo a leer, no hay problema. Muy bien. Dice, los niños aprenden para obtener ideas. El niño debe aprender, en segundo lugar, para que se siembren ideas libremente en la tierra fértil de su mente. El diccionario define idea como la imagen o el cuadro que la mente forma de toda cosa externa, ya sea a partir de los sentidos o espiritual. Por lo tanto, si la tarea de la enseñanza es proporcionar ideas al niño, toda enseñanza que no le dé posesión de una nueva imagen mental, por tal razón no ha cumplido su objetivo. Piense ahora en la apatía que a menudo se ve en los niños a duras penas realizando lecturas, las tablas, la geografía y las sumas, y verá cuán poco común es que alguna parte de una lección sea lo suficientemente vivida como para dejar en ellos una imagen mental. No exageramos al decir que una mañana en la que un niño no ha recibido ninguna idea nueva es una mañana perdida, por muy cercano a sus libros que se haya mantenido al pequeño estudiante. Las ideas crecen y se reproducen según su tipo. A mí me parece que el diccionario no logra llegar a la verdad en su definición del término idea. Una idea es más que una imagen o un cuadro. Es, por así decirlo, un germen espiritual dotado de fuerza vital y que tiene el poder de crecer y producir según su especie. De hecho, la naturaleza misma de las ideas es crecer. Así como el germen vegetal secreta lo necesario para vivir, de la misma forma, basta implantar una idea en la mente infantil para que se secrete su propio alimento, crezca y dé fruto en forma de una sucesión de ideas afines. Sabemos que nuestra propia experiencia, que si fijamos nuestra atención en algún personaje público o en alguna teoría sorprendente, durante varios días después vamos a estar continuamente escuchando o leyendo alguna cosa que se relacione con este tema, como si todo el mundo estuviera pensando en lo que ocupa nuestros pensamientos. Esto sucede porque la nueva idea que hemos recibido está en proceso de crecimiento y está buscando su alimento apropiado. Este proceso de alimentación prosigue con peculiar avidez en la niñez y el crecimiento de una idea en el niño es relativamente rápido. Continúa, Abigail. Scott y Stephenson trabajaron con ideas. Scott tuvo una idea, todo un conjunto de ideas, de los cuentos y baladas de Border, el folclore del campo, del que se nutrió su infancia. Sus ideas crecieron y se desarrollaron, y las novelas de Waverly son el fruto que produjeron. George Stephenson hizo pequeñas locomotoras de arcilla con su compañero de juegos, Thomas Toloway, y cuando fue maquinista siempre estaba mirando su motor, limpiándolo, estudiándolo. Un motor era su idea dominante y se convirtió en nada menos que la locomotora. El valor de las ideas dominantes. Pero, ¿cómo influye en la educación del niño esta teoría del carácter vital y fecundo de las ideas? Así, de un niño una sola idea valiosa y habrá hecho más a favor de su educación que si hubiera puesto sobre su mente la carga de un tonel de información, porque el niño que crece con algunas ideas dominantes tiene garantizada su autoeducación y su camino profesional ya trazado. Las lecciones deben suministrar ideas. Para que una idea pueda ser recibida, la mente debe estar en una actitud de completa atención. Y ya hemos abordado cómo lograr ese estado mental. Otra cosa, una sola idea puede ser una posesión tan preciosa en sí misma, tan fructífera,
que los padres no pueden permitir con toda razón que la selección de las ideas para el niño sea una cuestión dejada al azar. Por el contrario, son sus lecciones las que debieran proporcionarle aquellas ideas que lo encaminarán en su educación posterior. No sé si hay más abajo, Abby. Lo estoy leyendo directamente de la pantalla. Perdón, no encontraba la pantalla. Si quieres, podemos... Ahí. ¿Sí? Abordar, ok. Bueno, eso de las ideas, yo he tenido, por lo menos, ¿verdad? En mi experiencia con las nenas, que he estado, ¿verdad? Un poquito más, he tratado, en el proceso de organizar mi hogar, pues he tratado un poquito más intencional. Claramente lo ato un poco con lo que estudiamos la semana pasada. Es sumamente importante sobre eso, sobre todo esas 3 preguntas, ¿verdad? ¿Por qué debe aprender un niño? ¿Cómo debe aprender? Y para generar esas ideas, yo creo que sería muy importante que nosotros pudiéramos comprender eso, pudiéramos comprender esa naturaleza del niño para nosotros poder proveerle esos espacios y esas experiencias amenas al niño para que entonces pueda resurgir todas esas ideas como tal. En el caso mío, por ejemplo, mi niña más grandecita tiende a tener mucha creatividad y pues básicamente en ocasiones pues sí me he topado que cuando no he estado quizás posiblemente tan conectada, la realidad, ¿verdad? No sé si le ha pasado a ustedes, que no he estado como tal tan conectada, pues a veces nos podemos encontrar un poquito como que en este bache. De momento yo digo, ay Dios mío, pues no sé. Así que ahí pues yo asumo como tal esa responsabilidad que puede ser a veces de la falta de mi comprensión total de yo proveerle esa oportunidad. Pero cuando se ha dado, me he dado cuenta que de momento ha dado un destello de grandes ideas, de grandes proyectos, de una buena ejecución en el proceso. De momento veo a mi niña que dice, mire, mami, también podríamos hacer esto, también podríamos hacer, mire, vamos, y lo voy a hacer de esta manera. Y pues en ese aspecto no sé cuál ha sido como tal su experiencia, pero por lo menos en mi caso sí para mí ha sido un reto poder estar completamente concentrada en lo que le estoy proveyendo en este proceso de la educación de mis niñas para entonces poder hacer que esa tierra pues sea fértil para entonces provocar todas esas ideas y poder darle la oportunidad al niño, ¿verdad? Que pueda abrir su mente. No sé si alguien más. Abigail. Sí, yo quería comentar un poco para complementar lo que tú dijiste, lo primero que estabas hablando sobre las ideas. Hay una parte en la que dice Scott y Stevenson trabajaron con ideas. Y yo busqué quiénes fueron ellos, ¿cierto? Entonces dice que Scott fue un escritor y él se inspiró en las ideas del folclore y las baladas de Border, que lo cautivaron durante su infancia. Y por ejemplo, dice que sus ideas crecieron tanto y se desarrollaron que él dio lugar a novelas. Y Stevenson dice que es reconocido por desarrollar pequeños motores. Entonces dice que él, no sé, limpiaba los motores, ¿cierto? Los armaba, los desarmaba. Entonces, en base a eso, fueron creciendo sus ideas. Y dice que en la historia de ellos todo se nutrió y comenzó en la infancia. En la infancia fue que sus ideas crecieron y se desarrollaron. Y también hay una parte que anoté que dice, ¿por qué el niño crece con algunas ideas dominantes? Porque el niño que crece con algunas ideas dominantes tiene garantizada su autoeducación y su camino profesional ya trazado. O sea, acá habla de la importancia, porque es importante poder proveer, ¿cierto?, de buenos libros, buenos textos y así suministrar ideas en los niños. Sí, gracias Abigail. Ivana. Hola, buen día. Pensaba que, ¿se acuerdan que vimos también como que el niño como que naturalmente aprendía? O sea, estaba en su naturaleza, Dios les puso esa necesidad de aprender. Pero también habíamos visto que no se los podía dejar como
libre así, sobre todo en el tema de los hábitos, porque a veces podían aprender malos hábitos o su naturaleza iba a ir por su surco y generalmente era negativo. Entonces ahora pensaba que en realidad como que nuestra tarea es ser facilitadoras de aprendizaje, no sé, crear quizás la situación, pero que el niño descubra, el niño aprenda, pero no solos tampoco. Como que ahí tiene que estar, pienso, nuestra sabiduría en saber hasta dónde intervengo, hasta dónde dejo y que pruebe, por más que se equivoque, pero eso, tener esa sabiduría de saber hasta dónde tengo que proveer yo el conocimiento, como que no es que yo le entregue un conocimiento acabado al niño, sino que lo tiene que producir él, por lo que vemos. Bueno, pensaba eso, como tenemos que estar muy, muy atentas en saber hasta dónde llego yo y hasta dónde lo dejo solo, y sigo revisando lo que ya aprendimos, pero bueno, eso es lo que ahora estaba como reflexionando, de que el niño por su naturaleza aprende, pero bueno, nosotros se lo facilitamos al aprendizaje o a las situaciones. María Inés. Claro, sería no facilitarles el conocimiento, sino lo que necesitan para nutrir sus ideas. Acá me pasa mucho que los chicos en sus juegos son muy creativos y se les ocurren hacer cosas, entonces en vez de resolverle los problemas que se van suscitando en la ejecución de su juego, de su idea, no les resuelvo, no les digo, míralo, hacerlo así o hacerlo así. Lo que hago es dejar que ellos encuentren la manera, y en eso van teniendo un montón de aprendizaje que después les sirve para nutrir otros juegos, otros conocimientos, otras ideas. Es bueno dejarlos a ellos que encuentren la solución a los problemas, porque si les resolvemos todo, al final no tienen aprendizaje. Amén. Sí, gracias María Inés y Iván. Continuamos leyendo, Abigail. Muy bien. Llegué ahí hasta la parte de educación posterior. Los niños aprenden para adquirir conocimiento. Pero el objetivo de que el niño aprenda no radica solo en garantizar el debido crecimiento intelectual y suministrar ideas a la mente, sino también es verdad, la noción común de aprender con el fin de adquirir conocimiento, tanto así que no hay conocimiento más valioso que el adquirirlo en la infancia. Ningún conocimiento adquirido más tarde queda tan claramente registrado en el cerebro, ni es tan útil en tanto base del conocimiento por venir. Al mismo tiempo, la capacidad de conocimiento del niño es muy limitada. Su mente es a este respecto al menos, solo un pequeño frasco con un estrecho cuello, y por lo tanto les corresponde a los padres o al maestro verter en él solo lo mejor. Conocimiento diluido. Pero, pobres niños, con demasiada frecuencia sus mejores amigos los decepcionan en cuanto al conocimiento que les entregan. Las personas adultas que no son madres, en sus esfuerzos por acercarse a la mente infantil, hablan y piensan de una manera mucho más infantil que el niño. Si un niño habla socerías, es porque sus mayores tienen la costumbre de hablarle socerías. Déjelo solo, y sus comentarios son sabios y sensatos en proporción a la guía que recibe de su pequeña experiencia. Las madres rara vez hablan a sus hijos como si ellos fueran menos inteligentes, porque conocen demasiado íntimamente a los pequeños, y por lo tanto, tienen demasiado respeto por ellos. Pero los maestros profesionales, ya sean los escritores de libros o los que imparten lecciones, tienden demasiado a dar un solo, y ahí me quedé, grano de conocimiento puro dentro de todo y hay que bajar. Voy a leer otra vez. Dice, vuelvo a la oración. Las madres rara vez hablan de sus hijos como si ellos fueran menos inteligentes porque conocen demasiado íntimamente a los pequeños y por lo tanto tienen demasiado respeto por ellos. Pero los maestros profesionales, ya sean los escritores de libros o los que imparten lecciones, tienden demasiado a dar un solo grano de conocimiento puro dentro de todo un galón de oratoria, obligando al niño a esforzarse por discernir el grano
y de extraerlo del torrente pueril. Wow, muy cierto. El conocimiento del Dr. Arnold en su niñez. En general, los niños que crecen con sus mayores y que no acceden a los que se conocen como libros infantiles ganan más en cuanto a los que pueden obtener por sí mismos de la literatura de los adultos. Así se cuenta del Dr. Arnold, que cuando tenía 3 años recibió como regalo de su padre Historia de Inglaterra de Smollett, como recompensa por la precisión con la que relató las historias relacionadas con las descripciones y las imágenes de los sucesivos reinados, una diversión que probablemente sentó las bases de él, del gran amor por la historia que lo distinguiera más adelante en su vida. Cuando ocupaba la cátedra de profesor en Oxford, se cuenta que citaba Lectures on History del Dr. Priestley, citas verbalmente exactas. Creemos así porque ese era el hábito de su mente. Además, un niño no tiene mucha habilidad para reformular un asunto. Y eso, aunque no había tenido el libro en sus manos desde que tenía 8 años. Sin duda, había sido un niño excepcional. Y lo único que propugno es que, si sus lecturas hubieran sido el tipo de sosería diluida que comúnmente se les da a los niños, habría sido imposible para él citar pasajes después de una semana, mucho menos unos 20 años de haberlos leído. Continúa Abigail. Literatura adecuada para niños. Dicho tipo de literatura débil para los niños, tanto en los cuentos como en los libros escolares, es el resultado de un proceso reaccionario. No hace mucho, la impresión en boga era que los niños comprendían poco, pero tenían una memoria prodigiosa para datos, que las fechas, los números, las reglas, los catecismos de conocimiento, mucha información en pequeñas porciones, se suponía que era el material adecuado para la educación infantil. Hemos cambiado todo eso y hemos puesto en las manos de los niños libros de lecciones con bonitos dibujos y lenguaje fácil, casi tan lindos como los libros de cuentos. Pero no nos damos cuenta de que después de todo les estamos dando las mismas pequeñas píldoras de conocimiento en la forma de un diluyente débil y copioso. Los maestros, e incluso los padres, que están lo suficientemente atentos a la dieta de sus hijos, son tan imprudentes en cuanto al tipo de alimento mental que se les da, que estoy sumamente ansiosa de que consideremos este asunto sobre las lecciones y la literatura propia para los pequeños. 4 filtros para las clases para niños. Vemos, por tanto, que las lecciones de los niños debieran proporcionar el material necesario para su crecimiento mental. Debieran ejercitar las diversas facultades mentales. Debieran suministrarles ideas fructíferas y proporcionarles conocimiento, realmente valioso por sí mismo, preciso e interesante, del tipo que el niño pueda recordar como un hombre con provecho y placer. Antes de medir con estos filtros las diversas asignaturas en las que se instruye habitualmente a los niños, me gustaría reiterar 2 o 3 puntos que me he esforzado por establecer en las páginas anteriores. Ahí quedó Abigail para mencionar los 3 puntos. Resumen de los 6 puntos ya considerados. A. Que el conocimiento más valioso para el niño es el que obtiene con sus propios ojos, oídos y dedos, con una guía externa al aire libre. B. Que no se debe permitir que las obligaciones de la sala de clases usurpen el derecho del niño a pasar largas horas al día dedicadas al ejercicio y a la investigación. C. Que se debe llevar al niño todos los días, si fuera posible, a paisajes como un páramo o una pradera, un parque o al mar, donde pueda encontrar cosas nuevas para examinar y así aumente su reserva de conocimiento real. Que la observación del niño debiera llevarse a una flor o a un peñasco, un pájaro o un árbol, que de hecho él mismo debiera reunir la información común que es la base del conocimiento científico. D. Que el juego vigoroso y saludable es a su vez tan importante tanto como lo son las lecciones, en lo que respecta tanto a la salud corporal como a la capacidad intelectual. Que aunque esté siendo supervisado, se debe dejar mucho solo al niño, tanto para que pueda trabajar a su manera en las ideas que reciba, como para que esté más abiertos a las influencias naturales. Que la felicidad del niño es la condición para que progrese, por tanto, que sus lecciones deben ser alegres
y que deben evitarse las ocasiones de fricción en el aula. A la vista de tales premisas, consideremos ahora lo que el niño debe aprender y cómo se le debe enseñar. ¡Wow! Bueno, yo por lo menos, pues yo sí les confieso, ayer precisamente yo le estaba compartiendo a Daina, Daina me ayudó un poquito, ¿verdad?, a darme varias ideas para este semestre con las niñas, en medio de mi, ¿cómo se dice eso?, de mi nube negra en mi mente, la llamo así, madre mía. Y entonces, entre ese proceso, ¿verdad?, apelando un poco a lo que leímos arriba, a veces pues como que yo me dejaba como que dominar como tal por el miedo. Y como mis niñas tuvieron una deficiencia en las cuales, ¿verdad?, hemos tratado pues, de trabajar y para ayudarle, pues yo de alguna manera a veces como que, igual me pasó al principio cuando estábamos hablando del currículo y decía, Dios mío, tanta cosa que hay que dar, y yo me estaba enfocando solamente como tal en la lectura, y no la estaba exponiendo a otras cosas. Entonces, le estaba completando a la Daina me dijo, mira, puedes leer El Principito. Y entonces, pues yo le dije, wow, Daina, para mí fue un reto ese libro porque pues yo no había sido expuesta a tantas experiencias de libros así como de literatura. Y yo pues realmente estaba diciendo, yo no entiendo a veces esas lecturas, ¿ves? Y en el caso pues del Principito, pues yo a veces tenía que, tuve días antes buscando para poder comprenderlo, análisis del Principito y buscando todas esas cosas. Pero de alguna manera, para mi sorpresa, ¿verdad? Yo estaba un poquito como asustada de compartirle eso a mi niña grande, porque honestamente dije, mi niña yo creo que no lo va a poder comprender de primera. Pero le tuve que dar muchas gracias a Dios porque pues tuve que armarme de valor y valentía y aunque con poca duda, pues logramos ya leer El Principito y pues entre las cosas le digo, Claudette, ¿verdad? Que aprendimos del Principito, que puedes abrazar del Principito. Y pues entonces mi nena dijo, bueno, lo que me recuerda, lo más que me llamó la atención del Principito es cuando dijo, el problema no es que los adultos crezcan, el problema es que se olvidan. Y para mí eso fue bien valioso, le di muchas gracias a Dios pues que ella como cogiera eso, ¿verdad? Yo estaba muy al pendiente, el control de uno, Dios mío, mata a uno. Y yo estaba como que muy al pendiente de que, ay, Dios mío, no va a entender esto, el vocabulario es muy complejo, etcétera. Pero realmente ella me dijo eso y después finalmente me estaba hablando de cómo El Principito estaba en los diferentes planetas. Me dijo que cuando llegó a la Tierra se dio cuenta, me dice, mami, nosotros somos todas esas personas de los planetas, a veces somos en uno solo. Y yo dije, gracias, Señor. Porque realmente así, había uno en el planeta, era todo egoísta para sí, tenía otro interés, el otro estaba enfocado en otro. Y finalmente, por lo menos yo dije, pues gracias a Dios, y a veces uno pues tiene que amarse pues, de valor y dejar un poquito el miedo a un lado y valerse y exponerlo, y verdaderamente también el Señor pues ayuda en ese proceso. Y pues les digo, porque como arriba pues estaba explicando de esta literatura, no ser tan limitado y exponerlo a una gama, aunque no entienda, yo digo, bueno, ahí veo cosas que mi hija de momento no está entendiendo mucho. Pero pues gloria a Dios por eso. De ayer yo le decía a Daina, Dios mío, yo me siento muy atrás. A veces mi hija, ¿qué significa eso? ¿Qué significa lo otro? Y yo, ok, espérate, tengo que tomar rienda. Y a veces el miedo de uno lo paraliza, de no querer como tal exponer al niño a esas cosas pensando, porque no lo va a entender. Y mira, y realmente hay que fluir y el Señor ayuda en ese proceso y el mismo niño, su mente se abre. So que pues nada, por lo menos, ¿verdad? Apelando un poquito a lo que hemos leído, no sé si alguien más quiere aportar. Si no, podemos seguir continuando leyendo, Abigail o María Inés. Muy bien, María Inés. Bien, acá estaba viendo esto de, se me perdió dónde estaba, que hablaba acerca de la literatura, de no ofrecerles cosas sosas o infantilizadas a los niños, y pensaba en la Biblia, que se ha tenido que actualmente hacer un montón de traducciones cada vez más diluidas, cada vez más fáciles de consumir de la palabra, porque justamente esto no está desarrollado, el tema de la comprensión y el tema del vocabulario, y hemos tenido que caer en utilizar, digamos, traducciones muy diluidas. O sea, yo veo que en este afán de que se entienda lo que dice,
se termina perdiendo mucho del peso de la palabra de Dios. Y creo que es algo que tenemos que tener mucho cuidado, o sea, al margen de lo que estamos estudiando, ¿no? Me hacía acordar de esto, y bueno, pensar que en la palabra tratemos de usar las versiones más, o sea, nosotros por ejemplo usamos siempre la versión Reina Valera de 1960, que dentro de todas las que mantiene con mayor fidelidad el texto original, la traducción. Creo que es muy importante esto, aunque sean por ahí palabras que ya están en desuso o que tengamos que buscar en el diccionario, incluso cuando les leemos a los niños, leérselos en esa versión para que, una, desarrollen un vocabulario más amplio, y otra, para que el mensaje de la palabra no se termine diluyendo. Porque yo he visto que hay muchos versículos que uno los lee en Reina Valera y tienen un peso, y los lee el pecado no es tan malo y o sea, el infierno no está tan caliente. Veo que hay muchas cosas que están como muy diluidas y que hay que tener mucho cuidado con eso, me parece a mí. Eso es lo que me recordaba esta parte. Sí, claramente, Marine. Amén. Sí, Señor. Bueno, continuamos, Abigail. Abigail, muy bien. Sí, quería comentar, bueno, comenzamos con la parte 5 y esto es como toda la introducción, ¿cierto? Mucho de lo que estuvimos leyendo ya lo habíamos ido analizando en la parte de los hábitos, lo que tenía que ver con las ideas, ¿cierto? Los caminos, los surcos y cómo se forman las ideas y todo lo demás. Entonces acá en la parte de aprendizaje es como toda una introducción a lo que ya vamos a ingresar, que es los estudios como tal. Me gustó mucho la parte final que leímos, en donde nos da un tipo resumen, en donde hay 6 puntos súper específicos de qué es lo que podemos hacer y cómo podemos abordar el conocimiento de los niños, ¿cierto? La relación y lo demás. Me gustaría poder escuchar a alguna hermana que no haya leído antes, que nos pueda ayudar para que no solo participemos, digamos, las que generalmente lo hacemos, sino que ojalá alguna más se pueda ofrecer con la lectura y luego la narración. Hola, ¿cómo están? Buenos días, Avi. Yo me disculpo por esta vez porque estoy con mi nieto y estoy en el trámite de prepararlo para llevarlo al jardín. Entonces no puedo como estar pendiente de eso y de lo otro. ¿Ya? En próximas reuniones vamos a estar participando un poquito más. ¿Ya? No se preocupe, muchísimas gracias. Que le vaya muy bien en los trámites con su nieto. Y bueno, Mirta, si quieres, puedes pedirle específicamente, si no hay alguien que se ofrezca, puedes pedir específicamente a alguien que lo pueda hacer. Estoy hablando sola, porque... Ay, me di cuenta ahora. No sé si Francisca pueda. Ahí está Eliana. Yo puedo, chicas. Ya. Okay. ¿Cómo están? Yo ando ahí medio a medias también como la otra hermana, pero estamos tranquilitos ahora. Estoy con Samuel acá al lado. Muy bien, A ver adelante. si me acompaña mi teléfono. Estoy en el celu, se me rompió hace poco y está con la pantalla toda parchada. Estamos acá en el Sí, el kindergarten en tanto lugar de aprendizaje. Uh-huh. El kindergarten en tanto lugar de aprendizaje. La madre, la mejor jardinera del jardín infantil. No es realmente necesario discutir aquí los méritos del kindergarten, del alemán jardín de niños, y que usualmente se conoce también como jardín de infantes, jardín infantil o educación inicial, entre otros. Pero el éxito de tal actividades poco comunes de quien enseña, tales como el elevado cultivo personal, algo de conocimiento de psicología y del arte de la educación. Una
intensa simpatía por los niños, mucho tacto, mucho sentido común, mucha información del saber común, de naturaleza muy alegre y con amplia capacidad para gobernar. En suma, el método del kindergarten está muy bien diseñado para que el niño entre en relación con una inteligencia superior. Perdón. El jardín infantil es hermoso al contar con como un pequeño cielo en la tierra, pero ponga a una mujer común y corriente a cargo de esta escuela, y todos los dones, las ocupaciones y los juegos bellamente diseñados se convierten en instrumentos educativos rígidos. Si la esencia misma del método del kindergarten es la influencia que ejerce una persona, una especie de magnetismo espiritual, la conclusión natural es que la madre es de por sí la mejor encargada del jardín infantil. Porque ¿quién más que ella tiene tanto tacto, simpatía, sentido común y el cultivo personal que son necesarios? Ahora sí. Espérenme que se me fue acá. Por tanto, la guardería del hogar no tiene por qué ser un kindergarten. Aunque toda madre debiera ser una jardinera, maestra de kindergarten, en el sentido de Froebel, que Froebel aplica al término, eso no quiere decir que toda guardería deba ser un kindergarten organizado y regulado como tal. De hecho, la maquinaria del jardín infantil no es más que un dispositivo que permite asegurar el cumplimiento de ciertos principios educativos. Y algunos de estos corresponde a la madre abordar y trabajar de acuerdo con los métodos de Froebel o los de ella misma. Por ejemplo, en el jardín infantil, los sentidos del niño se entrenan cuidadosa y progresivamente. Él mira, escucha, aprende con el tacto, obtiene ideas sobre tamaños, colores, formas, números. Se le enseña a copiar fielmente y a expresarse con precisión. En esta capacitación de los sentidos, el niño sigue el método que el infante ha configurado por sí mismo en sus primeros estudios de la pelota o del aro. Un campo de conocimiento demasiado circunscrito. Un campo de conocimiento demasiado circunscrito. Es posible, no obstante, que se dé poco valor al maravilloso poder que tiene el niño de obtener conocimiento por medio de sus sentidos, que el campo de estudio pueda estar demasiado limitado y que durante los primeros 6 o 7 años en los que pudo haberse familiarizado íntimamente con las propiedades y la historia de todos los objetos naturales a su alcance, haya obtenido ideas exactas, es verdad, que pueda distinguir un rombo de un pentágono, un color primario de un color secundario, haya aprendido con total certeza que puede copiar los dobleces de un papel o un tejido en fibra, pero que esto haya ocurrido a expensas de gran parte de aquel conocimiento real del mundo externo que solo en este momento de su vida está tan capacitado para adquirir. Por lo tanto, a pesar de que la formación exacta, bien graduada del jardín infantil puede ser valiosa, la madre se esforzará por entregarla en forma accesoria y sin que de ninguna manera reemplace la formación más cabal de los sentidos, la cual es un deber primordial de ella hacia sus hijos. Reitero que las tareas que el niño en kindergarten debe realizar son solo aquellas que él está capacitado para hacer a la perfección. He visto a un niño de 4 años avergonzarse y parecer que se condenara a sí mismo porque no había doblado un trozo de papel de manera irregular. Porque había doblado un trozo de papel de manera irregular, como si se le hubiera atrapado mintiendo. Pero la madre o la cuidadora de la guardería se asegurará de que las pequeñas responsabilidades del niño se ejecuten a la perfección y poniendo atención en este importante aspecto, sin esa tensión sutil que surge de la ansiedad angustiosa que se observa en los niños que trabajan para complacer a ese sonriente ser divino que es su maestra del jardín.
Entrenamiento del ojo exacto y la mano fidedigna. Las actividades del kindergarten son oportunidades para instruir en este tipo de fidelidad. Pero en el hogar se dan 1000 oportunidades de este tipo, aunque solo sea en nimiedades como enderezar un mantel o un cuadro, colgar una toalla, envolver un paquete. La madre reflexiva inventará múltiples formas de educar a sus hijos en el ojo exacto y la mano fidedigna. No obstante, como una forma de instruir metódicamente y de pasar el tiempo felizmente, se puede introducir algunos de los juegos y ocupaciones del jardín infantil en la guardería de hoy, del hogar, siempre que la madre no dependa de ellos, sino que haga que todas las ocupaciones del niño sirvan para el propósito de la educación. Dulzura y luz en el kindergarten. El niño respira una atmósfera de dulzura y luz en el jardín infantil. Se ve al pequeño fortachón de 5 años que yergue la espada y se niega a ser un sapo saltarín. Y la maestra del jardín se acerca con una serena gentileza, lo toma de la mano y lo saca del círculo. No se le trata como un malhechor, sino que al elegir no hacer lo que hacen los demás, ya no puede estar allí. La próxima vez estará bien contento de ser un sapo. He ahí el principio de la disciplina para la guardería. Igualmente, no trate con demasiada seriedad la pequeña porfia del niño. No asuma que está siendo maldadoso. Simplemente que no participe cuando no esté preparado para actuar en armonía con los demás. Evite la fricción y sobre todo no lo deje que perturbe el clima moral. Con toda gentileza y serenidad, aléjelo de la compañía de los demás cuando se esté comportando de una manera fastidiosa. Reitero que el jardín infantil profesa tomar en consideración la alegría de la naturaleza infantil, es decir, permitirle al niño la expresión plena y libre del regocijo que hay en él, sin el alboroto que resulta al dejarlo que encuentre por sí mismo una forma de expresar su vida exuberante. Esta unión entre la alegría y la gentileza es el temperamento adecuado que se debe cultivar en la guardería. El comportamiento bullicioso y desordenado que a veces se les permite a los niños es innecesario, en los ambientes cerrados, por lo menos, pero incluso una ausencia momentánea de luz solar en los rostros de los hijos será una causa más grave de malestar para la madre. En general, podemos decir que algunos de los principios que debieran regir la instrucción en el kindergarten son precisamente aquellos en los cuales toda madre razonable se esfuerza por educar a su familia, mientras que las prácticas del jardín de infantes son innecesarias porque son solo medios, entre otras cosas, para llevar a cabo dichos principios, y son propensas a volverse inflexibles y rígidas, aunque pueden adoptarse en la medida en que encajen convenientemente en el esquema general que la madre ha preparado para la educación de su familia. ¿Termina ahí? Habita. ¿Seguimos o hasta ahí nomás? Ahí termina la parte del kindergarten. Estoy solo con el celular. Voy a subir un poquito el documento por si quieres recordar algo de lo que leíste, porque igual fue fuerte, fue bastante. Sí. Bueno, igual mientras haces eso pienso en esto de mantener el clima como, no me acuerdo qué palabra decía, pero como armonioso, como alegre. A mí me cuesta eso. No sé si a las demás, pero le pido a Dios que pueda yo tener ese carácter que uno ve, no carácter la palabra, como ese ánimo de algunas maestras de jardín infantil, de estar siempre como, siempre alegre, siempre contenta, siempre con nuevas ideas
o con juegos, con cosas, yo me digo que me fastidio igual. Algo que estoy aprendiendo. Pero sí no tengo duda de que sí, que una le pone, siendo madre, le pone más, o sea, mira a su niño como se leía antes de otra manera, ¿no? Como que sabemos que la capacidad que él tiene, ¿no? Y no rebajamos esa capacidad intelectual y ese poder entender que él tiene. Bueno, eso, no sé si alguien más quiere compartir. Espérame. No. Pero, oye. Melissa. Hola chicas, buen día. Saben que, bueno, me gusta mucho cuando leemos a Charlotte. Pensaba ahora en algo una frase que decía recién el texto, acerca de que a veces los conocimientos formales, sobre todo, se dan bien en los niños que están escolarizados y en un ambiente como bien pensado para eso, pero que a veces eso sucede a expensas de otros conocimientos reales que son muy importantes que ellos vayan adquiriendo. Eso me encuentro que verbalizó algo que ocurría siempre, o sea, que yo siempre pensaba y no sabía cómo expresarlo bien. Pero precisamente eso. Y me recordó una vez una conversación que yo tuve con una persona que manifestaba su genuina preocupación acerca del homeschool. Y me decía, pero ¿qué pasa si cuando tus hijos lleguen a la universidad, ellos se dan cuenta de que hay cosas que no saben y que están como en cierta desventaja en relación a los otros chicos que llegaron a la universidad habiendo sido escolarizados y que, según el supuesto de esta persona, iban a llegar con más conocimientos formales a enfrentarse a una carrera universitaria o al estudio de una carrera universitaria? Y yo le decía que, bueno, primero, genuinamente yo no creo que eso pase. Hoy día estamos en un mundo demasiado globalizado y donde la información está a muy fácil acceso para todas las personas y honestamente no creo que eso pase. Y si es que llegara a pasar, y eso para mí es lo más importante, si llegara a suceder, porque obviamente uno no lo sabe todo, ¿verdad? Y incluso siendo escolarizado, cuando uno llega a la universidad, es típico que los profesores de la universidad nos dicen, esto deberían saberlo, esto es materia de enseñanza media, ustedes se supone que lo saben, y uno asiente con la cabeza, pero de fondo está diciendo, no me acuerdo qué es esto, no lo sé, voy a tener que llegar a estudiar a la casa. Bueno, entonces yo le decía a esta persona que si esto pasa, yo confío en que mis hijos van a llegar con las herramientas emocionales necesarias para lidiar con eso. Y que para mí eso es lo más importante. Y yo creo que apuntamos un poco hacia eso también con esto de la educación en el hogar y cómo la mamá, decía ahí, es como la mejor jardinera en el sentido de tía de jardín que puede haber para los hijos, porque finalmente eso es lo que apuntamos, al autoestudio, como decíamos por ahí, a esta proporcionarle ideas reales a nuestros hijos para que ellos sean capaces de lidiar, y no solo de lidiar, sino que disfrutar y navegar este mundo del aprendizaje y del conocimiento con ganas y con las herramientas necesarias. Y que no les pase, como a mí me pasó, o como a muchas personas que yo conozco que les ha pasado, que cuando llegamos a la universidad y nos vemos en desventaja en tal o cual asignatura, en tal o cual cosa, no caigamos en desesperación, en angustia, en ansiedad, en sentimientos de inferioridad y muchas otras cosas que les pasan a los universitarios, o dejarse pasar a llevar por algunas malas prácticas que tienen las personas en el mundo universitario, sino que tener las herramientas reales de este conocimiento real que a veces no se toma tanto en cuenta en la escolarización, para poder decir, oye,
esto no lo manejo bien, cómo lo puedo investigar, dónde lo puedo investigar, a quién le puedo pedir ayuda y manejarlo de manera tal que no sea una piedra en el camino, sino por el contrario un escalón más para llegar al aprendizaje. Yo creo que eso es muy importante y que me resuena mucho cuando leemos en estos libros acerca de que nosotros tenemos que crear este ambiente, no es solamente para que los niños peleen menos, cosa que se da, no es solamente para generar este ambiente bonito como de la casa de la pradera, sino para generar en ellos un estado emocional, una salud emocional que más adelante les va a ayudar a lidiar con los desafíos reales de la vida y no con esas cosas que uno puede solucionar simplemente googleando o pidiéndole hoy día a la inteligencia artificial. Así que me gustó mucho, me movió mucho esta parte. María Inés levantó la manita. Gracias, Melissa. Sí, coincido con todo lo que dice Meli. Y otra cosa que pensaba es cómo, por ahí, cómo esto se ve reflejado en la casa, nosotros que tenemos los niños en la casa, cómo esto, que me estaba pensando de las ideas dominantes, cómo se ve a través del juego, cómo ahí empiezan a verse todas estas cosas, y justamente tenemos que tener un ambiente en el que se pueda propiciar el juego y dejarlos que ellos estén, digamos, que tengan el espacio y las herramientas para poder jugar libremente, porque ahí es donde empiezan a salir esas... No se escucha, María Inés. Porque mi mamá tenía un cajón. Mari, ¿sí? Se quedó sin audio como menos de un minuto, 30 segundos. Ay, es que está muy mal mi internet acá. ¿Se escucha? Me avisan si se corta. Les contaba que en esto de las ideas dominantes, yo recordaba cuando era chiquita que con mi hermana jugábamos supuestamente a las muñecas, pero en realidad después de grande me di cuenta que no era el juego de las muñecas, sino que jugábamos al diseño de interiores, porque mi mamá tenía un cajón en el que llevábamos la mercadería y todo cuando nos íbamos de vacaciones, era un cajón de plástico que tenía ranuras, entonces nosotros ahí hacíamos la casita de las muñecas. Y no teníamos la casita de las Barbies, por ejemplo. Teníamos ese cajón y teníamos un montón de juguetes, de maderitas, de juguetes didácticos. Mis papás siempre nos compraron juguetes más bien didácticos y no tanto muñecas o cosas ya resueltas. Y entonces con las maderitas, con las cositas, con eso íbamos armando la casita. Con maderitas hacíamos las camitas, las mesitas, las sillitas. Mi mamá siempre cosió, ella es profesora de corte y confección, entonces mi casa siempre estaba llena de telas y de retazos. Venían las hermanas inclusive a coser a mi casa, mi mamá les enseñaba. Y con los chicos jugábamos así. Con eso, qué sé yo, armaba muebles, armaba todas cositas con eso. Después que ya estaba lista la casa, jugábamos un ratito así a hacer los diálogos de las muñecas y yo decía, remodelemos, y volvíamos a jugar de esa manera. Entonces, después de grande, yo me di cuenta que en realidad eso estaba marcando esa idea dominante con el tema del diseño, y de hecho después yo me di cuenta, siendo más grande, a mí me gustaba mucho la arquitectura, pero después me di cuenta que no era la arquitectura lo que me gustaba, sino el hecho de que los arquitectos hacían maquetas. Entonces eran todas cosas como más manuales y fueron cosas que gracias a Dios mis papás propiciaron mucho esto de tener disponibilidad y libertad para el juego y para el juego didáctico, juego que permita esa flexibilidad y el armar, hacer construcciones y todo eso. Entonces creo que justamente en la primera infancia
tenemos que dar muchísima libertad al juego, no tanto al conocimiento formal, que también puede darse en ese entorno, pero no dejar de dar ese espacio para jugar tanto al aire libre como si estamos dentro de la casa, con cosas que les permitan desarrollar la imaginación y no sé, todas esas actividades manuales. Creo que es muy bueno y muy, o sea, de mucha enseñanza para los niños, más allá de que se vea como un juego justamente. Muy bien, muchas gracias, Marines. No sé, Abigail, me imagino lo dejaremos hasta ahí, ¿verdad? Para el otro libro. Bueno, pues ahora les dejo con Abigail. Muchas gracias, Mirta, por la dirección de la reunión de hoy. Bueno, llegamos a la página 115, ¿ya? Y terminamos con lo que tiene que ver con la primera parte del jardín infantil, y vamos a seguir con otras consideraciones sobre el jardín infantil la próxima semana. Quería comentarles que creé un canal de YouTube y a ver, voy a ver si es que les puedo compartir. Dame un segundo. Bueno, no sabía muy bien cómo hacer el tema de la visibilidad de estos videos. Ya subí 4 videos. Grabé la reunión del día jueves 28 de septiembre, del 4, del 11 y del 18. Y bueno, la de hoy. Entonces, no sabía si hacerlo privado, público, y me quedé en el término intermedio. Igual sería de mucha bendición que pudieran unirse, no hay ningún problema. Ahí está. Ya, quedé en el término intermedio, que es crear estos videos y que ustedes puedan verlos por medio de un link que yo les comparto. Bien, entonces quería preguntarles primero qué pensaban, si lo hacía público o no. Y acá, por ejemplo, hay un ejemplo de toda nuestra lectura. Sale la parte de la lectura y después de los comentarios. Bien. Así que eso, mi idea es poder hacerlo solamente, bueno, idealmente era solo para la comunidad, pero no sé si les va a generar como mucho trabajo de repente apretar el link, buscar el link, porque si no lo tienen no van a poder encontrar estos videos. Entonces voy a dejar una encuesta para ver si es que prefieren que lo dejemos público para que sea mucho más fácil el hecho de poder ingresar a ver estos videos. Bien. No sé qué les parece que tengamos este medio para poder escuchar también las lecturas, ¿cierto? Y también todos sus comentarios. Voy a tratar de subir también las charlas de interés, que va a ser cada 3 semanas. Hoy día estuvimos hablando de lo que tiene que ver con organización del hogar, específicamente todo lo que es almuerzo, compras de supermercado. También salieron ideas de hacer quizás un grupo en donde podamos estar compartiendo recetas y tips con respecto a alimentación y organización del hogar. Después de ir compartiendo, dejar a una hermana encargada que pueda estar recopilando este material del chat para que no se pierda y que podamos hacer un documento. Dividir en secciones, por ejemplo, documento de tips, documento de recetas y así. Eso surgió en la reunión del día de hoy. También voy a estar subiendo los videos, si Dios lo permite, del libro nuevo que estamos leyendo, que comenzamos este día miércoles, que es el de Creadas para ser ayuda idónea. Tuvimos la introducción este día miércoles y ya la próxima semana partimos con el capítulo 1. También nos vamos a estar dividiendo, las que participamos en ese grupo, el rol de la dirección. Entonces, no siempre va a ser la misma, nos vamos a ir rotando. Bien. Y bueno, con respecto había estado haciendo como un tipo resumen o documento complementario de este volumen 1 y el de la semana pasada no lo subí.
Entonces, hoy voy a subir el de la semana pasada y el de hoy. En ese documento complementario ustedes pueden encontrar ejemplos de cómo aplicar lo que estamos leyendo ahora. O lo mismo que leímos ahora, pero explicado con otras palabras. Con palabras quizás donde podamos ir entendiendo más qué es lo que estamos estudiando. Bien, entonces eso lo voy a subir al Drive. Yo creo que voy a crear una carpeta específica del Drive para ese tipo de archivo, porque va a ser bastante, yo creo, a medida que vamos avanzando. Entonces, para poder encontrarlo mejor, voy a crear una carpeta específica. ¿Bien? ¿Qué les parece? No sé si quieren comentar algo o escribir algo en el chat de repente. Hola hermanas, ¿cómo están? Bueno, gracias Javi, gracias por todo el trabajo arduo. La verdad que está muy bien que podamos tener acceso en cualquier momento porque o sea, lo que decís vos del repaso me parece algo que es súper necesario. A veces nos agarra el ataque y no sabemos para dónde salir, entonces de repente tener el acceso fácil está bueno. Y por el otro lado, a mí, hablo por mí en particular, para mí está bien si lo quieren dejar público el enlace, déjenlo. La verdad que hablo del canal de YouTube, ¿no? Porque la verdad es que, o sea, como nos suma a nosotros, también nosotros podemos ser como replicadoras de esto, ¿no? O sea, como lo hace la comunidad viva de Chile, de México con Lili, nosotras lo mismo. Entonces no sabemos a quién podemos ayudar estando ahí de manera pública. Todo lo que hacemos lo hacemos por gloria de Dios y por nuestros hijos, entonces me parece que está bueno ponerlo público. Esa es mi humilde opinión. Muchas gracias, María Eugenia. ¿Claudia? Hola chicas, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí? Bien. Bueno, yo si querés puedo ayudar en la parte del grupo ese que dijiste de las recetas. Yo soy mucho de hacer galletitas, trato de no comprar cosas elaboradas, viste que al menos acá en Argentina vienen con los escudos, entonces le enseñé a mi hija que bueno, que si la galletita tiene 4 escudos, 3 escudos, sabemos que el azúcar que usan para ese tipo de galletitas es altamente adictivo, de menor calidad, entonces me gusta hacer galletitas con ella, idear recetas, así que estoy dispuesta a armar un PDF, después me decís bien cómo hacerlo, y bueno, seguimos ahí en la idea después de mis sesiones de kinesiología, armar algo para el dibujo en acuarela. Súper, muchísimas gracias Claudia por tu ayuda. La semana pasada también se contactaron otras hermanas para decirme que tenían habilidades en lo que tenía que ver con el diseño gráfico y lo demás, uso de Canva, etcétera, para poder ir creando material. La verdad es que estas semanas han sido un poco movidas, no estuve mucho en mi casa por la fractura de mi mamá, tuve que acompañarla algunos días en la suya, así que estuve desconectada, pero ya esta semana espero poder retomar un poco más la normalidad y poder contactarme con esas hermanas para crear ese material. Bien, así que bueno, si es que no hay algún otro comentario, partimos con la lectura del segundo libro. Yo si quieren me ofrezco para leer. Súper, muchísimas gracias. Ahora pongo el capítulo. Ok. ¿Saben qué? En un momento me perdí. Leímos totalmente reflexionado la semana pasada, ¿cierto? Ahora tocaba un método y un sistema. Perdón. No, creo que el método, a ver, sí, me parece que es lo que leímos la semana pasada ya. Eso ya lo leímos. Ah, sí, porque era la historia del huerto. Sí, sí. Verdad. Así que es la que sigue. Acá. Ok, voy a agrandarlo un poquito. Bueno. ¿Está bien ahí? Sí, perfecto. Súper. Bueno, arranco. Capítulo 5, por el rey. Había una vez un rey que tenía una hija muy especial.
El rey no podía confiar la crianza de esta niña a cualquiera de sus súbditos. Buscó una pareja que, él sabía, criaría a la niña según su propio corazón. Dejó a la niña en su casa con el siguiente encargo: os la presto por poco tiempo, educadla como yo lo haría. Una persona íntegra. Dios nos ha confiado a nuestros hijos, le pertenecen a Él y nosotros somos meros mayordomos con el encargo de enseñarles y formarles. Lo más probable es que tú ya conozcas esta verdad, pero es importante recordárnosla de vez en cuando, porque cuando entendemos esta verdad sabemos cómo ver a nuestros hijos. Y cómo veamos a nuestros hijos influirá profundamente en cómo decidamos educarlos. Y en primer lugar, consideremos dónde y qué es el pequeño ser que se confía al cuidado de padres humanos. Una pizarra para ser escrito, una ramita que doblar, una cera que moldear, es muy probable, pero él es mucho más, un ser que pertenece a un estado superior al nuestro, por así decirlo, un príncipe encomendado al cuidado de los campesinos. Si vemos a nuestros hijos como personas completas confiadas a nosotros por Dios, tendremos cuidado de educar a la totalidad de sus personas: cuerpo, mente, voluntad, emociones, alma. No aislaremos solo el intelecto o solo la voluntad, y tendremos en cuenta lo que dijo nuestro Salvador sobre la interacción con los niños. El código de la educación en los evangelios. Puede sorprender a los padres que no han prestado mucha atención al tema descubrir también un código de educación en los evangelios, expresamente establecido por Cristo. Está resumido en 3 mandamientos, y los 3 tienen un carácter negativo, como si lo principal que se exigiera de los adultos fuera que no hicieran ningún tipo de daño a los niños. Cuidaos de no ofender, no despreciar y no obstaculizar a uno de estos pequeños. Fíjate en que las 3 están redactadas como negativas, indicándonos algo que no debemos hacer. Charlotte creía que fijarnos en lo negativo nos ayudaría, porque si una vez que no podemos hacer, nos ayudará mucho a ver lo que podemos hacer y debemos hacer. No le ofendas permitiéndole lo que está mal, no lo desprecies por tener una baja opinión de él, no obstaculices pasando por alto su relación con Dios. En los próximos capítulos examinaremos cada mandamiento por separado, junto con las sugerencias y consejos prácticos de Charlotte para aplicarlos. No le ofendas permitiéndole lo que está mal, no lo desprecies por tener una mala opinión de él, no pongas trabas pasando por alto su relación con Dios. Estas actitudes y acciones forman la base de la educación de los niños que Dios ha confiado a nuestro cuidado: cuerpo, mente, voluntad, emociones y alma. Es fácil descartar las 3 con un rápido "yo no hago eso", pero algunas de las aplicaciones de Charlotte pueden hacerte reflexionar. Eso es bueno. Recuerda, ese es nuestro objetivo, un amor reflexivo. Así que hoy abracemos fuerte a nuestros hijos y recordemos para quién estamos trabajando. Son hijos de Dios, simplemente prestados a nosotros por un corto tiempo. Seamos fieles. Citas de Charlotte Mason. Mirad que no ofendáis, no despreciéis, no estorbéis a ninguno de estos pequeños. Educación en el hogar, página 12. Y llamó a un niño y lo puso en medio. He aquí la estimación divina del estado del niño. Página 12. Si una vez resolvemos con nosotros mismos lo que no podemos hacer, nos ayudará mucho a ver lo que podemos y debemos hacer. Y primero, consideremos dónde y qué es el pequeño ser que se confía al cuidado de padres humanos. Una pizarra para escribir, una ramita para ser doblada, cera para moldear, muy probablemente, pero él es mucho más. Es, por así decirlo, un príncipe comprometido con el cuidado de los campesinos. Bueno, re linda como está escrito de manera metafórica, pero a su vez súper significativo y simbólico lo que quiere
decir, ¿no? Esto de que recordemos en un primer momento a qué fuimos llamadas, ¿no? Que nuestros hijos, he escuchado un montón de veces gente que por ahí no está dentro de la iglesia que dice los hijos son hijos de la vida, ¿no? Bueno, yo diría los hijos son hijos de Dios y nuestro deber acá es justamente educarlos para el cielo, educarlos para la gloria. Entonces creo que es muy acertado lo que dice el capítulo, y justamente me gusta esto de que muchas veces, hablo por mí, no me gusta hablar con las negativas, ¿no? Y acá dice, bueno, tengamos en cuenta estos 3 mandamientos a través de la negativa, pero no como algo negativo, sino como ver la otra cara de la moneda y decir, bueno, no podemos hacer esto, pero tenemos un montón de otras posibilidades que sí se pueden hacer. Entonces, como que nos delimita, nos marca un límite, pero a la vez nos muestra que hay mucho más para hacer, más de lo que se puede hacer que lo que marca el límite, ¿no? No sé si me expliqué bien, pero bueno. y que lo veamos como una persona justamente íntegra, ¿no? A los hijos, que no, o sea, fíjense que ahí en Charlotte citan este pedacito de Charlotte que dice, bueno, es una ramita o una cera por moldear, como si lo que estuviéramos haciendo a través de la educación es algo, justamente lo dice desde el punto de vista de lo manual, o fíjense que los ejemplos que da, ¿no? Son ejemplos de lo físico, de lo manual, de lo palpable, de algo que podemos tocar y moldear a nuestro gusto. Y justamente me parece que ahí, cuando uno mira eso, o ese ejemplo, está como corriendo el foco de lo que es la verdadera educación, ¿no? Decir, bueno, o sea, eso no sería educar de manera íntegra. Entonces, bueno, nada, justamente con el ejemplo de lo que no deberíamos hacer, pero mirando todo lo que sí. Entonces decimos, bueno, educamos no a nuestro antojo, sino de manera íntegra. Eso. Qué bonito, muchas gracias María Eugenia. Anita escribió en el chat: me gustó mucho donde dice, son hijos de Dios, prestados por un corto tiempo, seamos fieles. Dios nos encargó la vida de nuestros hijos, que finalmente no son nuestros, son de Él. Me lleva a examinarme qué tal lo estoy haciendo, qué he hecho para dirigirlos y guiarlos. Así es. Creo que el poder reflexionar sobre esto no es para castigarnos, condenarnos, ¿cierto? O solamente hacernos sentirnos mal. Creo que si hemos estado haciendo algo mal, es bueno arrepentirnos, ¿cierto? Ante el Señor, pero el reflexionar esto también nos permite como empezar de nuevo, ¿cierto? El decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Me gusta mucho cuando dice que el rey tenía una hija, ¿cierto? Muy, muy amada. Entonces quería que alguien la educara y no pensó en cualquiera, sino que pensó en una persona en específica, un matrimonio en este caso, dice una pareja. Entonces le dice, os la presto por poco tiempo, educadla como yo lo haría. Me gustó mucho eso. Y también más abajo cuando dice, y cómo veamos a nuestros hijos influirá profundamente en cómo decidamos educarlos. Creo que lo que me ha ayudado mucho a esta metodología es ver las cosas, ¿cierto?, de otra perspectiva, confiar, tener más confianza y también poder dejar que mi hijo se desenvuelva y verlo a él como Dios lo creó, ¿cierto?, guiándolo, ayudándolo, pero verlo a él también como una persona como tal, con sus pensamientos, con sus sentimientos, con sus ideas. Y también porque dice, y cómo veamos a nuestros hijos influirá profundamente en cómo deseamos educarlos. Muchas veces decimos, no puede, o no es así, o no es de tal manera, o como que los etiquetamos, ¿cierto? Y al etiquetarlos ellos también crecen con esa sensación. Entonces, sí, no sé si me explico bien, pero si confiamos y los vemos con buenos ojos, ellos también se van a ver
por ende con buenos ojos. Si los vemos de mala manera, también se lo van a ver ellos. No sé si alguien más quiere comentar algo más con respecto a la lectura. Mirta y luego Marines. Sí, rapidito, eso que compartiste también me había quedado con eso. Cuando el rey le dice arribita rapidito, educarla como yo lo haría. Y básicamente así mismo lo vi con el Señor. El Señor nos ha dado la oportunidad de poder experimentar la maternidad y literalmente nosotros debemos abrazarlo y abrazarlo a la luz de la palabra. Y lo demás vendrá. Y si nosotros enfocamos todo nuestro corazón y nuestra mente en eso, podremos educarles en el amor del Señor, podremos darle la corrección necesaria según dice la palabra, y nosotros vamos a ser el modelo. ¿Ves? Nuestro deseo, mi deseo grandemente es que mis hijas puedan amar al Señor por sobre todas las cosas, pero que sé que por más que no lo puedo dejar en palabras, lo tengo que dejar en el ejemplo de mi vida, en que ellas puedan ver que yo amo al Señor por sobre todas las cosas, que amo yo misma. Si quiero que ellas desarrollen en ella la autoeducación, debo mostrar para mí el valor de lo que es también autoeducarme, y ellas deben ver en mí ese deseo incesante por aprender todo el tiempo, y ellas lo cogerán, ¿ves? Si de momento quiero que ellas puedan ser y generar sus hábitos de limpieza, de atención, pues también yo debo ser parte, ¿verdad?, de ese proceso. Así que tenemos una ardua labor, pero qué misericordioso ha sido el Señor, y por la gracia del Señor que nos ha dado, ¿verdad?, esta oportunidad. Y en Él pues lo podremos lograr. Y pues claramente tenemos el trabajo de poder impulsarlo de acuerdo a la palabra, y pues que ese sea nuestro fin, ¿verdad?, en el nombre del Señor. Muchas gracias, Mirta. Marines. Sí, cortito, lo que decía la Abby, que el ir entendiendo estas cosas y tal vez empezar a ser conscientes de que algunas cosas no las hemos hecho muy bien, no nos tiene que llevar justamente a la condenación o culparnos o a sentirnos mal, sino al contrario, como dice el libro, a reflexionar. Que sea un medio de reflexión, que sea un medio de, no sé si ya lo dijeron, lo que pasa es que se me está cortando a cada ratito, a que nos detengamos, como dice la palabra también, parados en los caminos y mirar las tiendas antiguas. Creo que tenemos que detenernos en algún momento y observar, analizar qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos hecho bien, en lo que hemos estado acertados y qué deberíamos procurar cambiar en nuestros hogares para que realmente podamos estar criando a nuestros hijos para Dios. Así que eso, que nos lleve a la reflexión y no a la condena o a la culpa. Así es, muchas gracias, Marines. Es como Dios nos da esta esperanza, ¿cierto?, de poder empezar de nuevo. Mientras hay vida, hay esperanza para poder hacer, ¿cierto?, los cambios. Qué importante es reflexionar y tener este conocimiento. Yo pensaba, por ejemplo, dice, no le ofendas permitiéndole lo que está mal, ¿cierto? A veces podemos creer que quizás si ponemos demasiado límite o si entramos en ciertos temas con nuestros hijos, quizás los vamos a dañar, los vamos a hacer sentir mal, los vamos a hacer sentir tristes, pero en el fondo, permitiéndole lo que está mal, los estamos ofendiendo, o sea, ya les estamos haciendo mal permitiéndoselo. O sea, a veces tenemos que poner límites, a veces tenemos que hacerlo por su bien, aunque les duela. Dice, por ejemplo, no lo desprecies por tener una baja opinión de él. ¿Cuántas veces tenemos opiniones, cierto, bajas de ellos? Bueno, voy a terminar después, voy a darle el pase primero a Marines. O quizás se le marcó Marines. Ejecuciones, estaba tu... Ahí. Ahora sí, estaba tu micrófono silenciado. Bien, perdón. Que eso de no ofender permitiéndole lo que está mal, no es solamente respecto del comportamiento, que uno es lo primero que observa y se da cuenta, sino
permitiéndole hacer las cosas mal, ejecutar, por eso después está el principio de la perfecta ejecución. Y cuando nosotros los dejamos que hagan las cosas así nomás, al final los estamos ofendiendo porque no les dejamos explotar su máximo potencial. Entonces, bueno, no limitarnos solamente a pensar en esta parte a lo que es el comportamiento, sino a toda la ejecución, todas las cosas que ellos hagan, estar observando que hagan las cosas bien. Y obviamente nosotros tenemos que ser ejemplos. Así es, muchas gracias, María Inés. Bueno, en la parte que dice, no lo desprecies por tener una baja opinión de él, podemos verlo de distintos aspectos, ¿cierto? Se me venía a la mente un ejemplo de una mamá que escuchaba que decía que no, mi hija, por ejemplo, no puede hacer esto si no es conmigo, o no puede prestar atención, o no, ¿cierto? Entonces como que ya uno empieza a ver que a lo mejor hay quizás un trastorno hoy en día que están, ¿cierto? Tan de moda los trastornos, un déficit de atención y todo lo demás. Entonces, la solución para esa mamá en su momento era llevarlo a un especialista y llevarlo a medicar si es que así fuera necesario, porque en realidad no hay otra forma. Esa es la condición del niño y no hay otra manera. Entonces yo decía qué bueno y qué importante que ahí es donde entra el conocimiento, ¿cierto? Todo lo que hemos estado viendo, lo que hemos estado aprendiendo, el tema de los hábitos, el de que el hábito, ¿cierto? Se puede imponer sobre nuestra propia naturaleza. Entonces, yo decía, gracias Señor por poder habernos permitido conocer también, ¿cierto? Esta metodología y entender un poco cómo funciona el cuerpo humano. Y ojalá Dios quiera también poder llegar, ¿cierto? A más mamás, poder también ayudarlas, entregarles este conocimiento y que bueno, ojalá que cada una también en su país pueda ir haciendo sus grupos como ya se han ido haciendo, sus clubes de lectura y todo lo demás, porque ahí es donde vemos que el conocimiento sí es muy bueno y es muy, muy grato poder seguir aprendiendo porque vamos entendiendo un poco más todo. Bien, bueno chicas, ya estamos en el tiempo, hoy día terminamos bien, gracias a Dios. No sé si alguna quiere hacer algún otro comentario. Me gustó mucho la lectura de hoy, sobre todo porque también lo llevó a los evangelios, ¿cierto? Así que, bueno, nos seguimos ahí contactando por el chat. Les voy a ir mandando lo nuevo durante la semana, lo que vamos organizando. Les pido por favor que ahí me den su respuesta cuando les escribo para saber si les parece, si no les parece, si está bien, si quizás podemos hacerlo de otra manera. Recuerden que este grupo lo hacemos entre todas nos apoyamos, nos ayudamos. Si alguna está más débil en algún área o no sabe algo, quizás la otra sí, entonces nos podemos ir ayudando y creciendo con la ayuda del Señor. ¿Bien? Así que, bueno, ahí les comparto los links de YouTube para que me digan qué tal, qué piensan, si lo podemos hacer de otra manera o si está bien así, ¿ya? Así que, bueno, que Dios las bendiga. Un abrazo grande a todas. Gracias a todas. Buen día. Adiós, chicas. Gracias por todo. Gracias. Gracias a todas. Gracias, Abby. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Buena semana, chicas. Bendiciones, chicas. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias.